Buenas tardes. Estamos en... Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Qué clase tuviste, Dani? Ahorita textos filosóficos. ¿Y esta es la última que Hace tienes? ratito se acabó. ¿A qué horas? Sí, ¿A qué horas? a la 1:20. No, ¿para qué horas se acabó? La de la maestra Eh, se acabó hace como 10 minutos. muy bien. Sí, es para subir los videos. ¿Qué tenemos de tarea? Sí. Teníamos que investigar qué eran los códices prehispánicos. Bueno, ¿Cómo? yo es lo que alcancé a notar porque ya ve que se acabó se cortó la reunión. Se acabó. Nos corrieron, ¿verdad? Sí. Muy bien. Los códices. ¿Tuviste compañeros ahorita de aquí del grupo en clase? Sí, sí, profe. Sí. ¿Quién sería? Era Laura, Cristina, Jesús Adolfo y Ajá. otro, ¿cómo se llama? Sergio, creo. ¿Y Nada más. El don? No se ha conectado. Y estos cuates, no sé, tampoco conmigo se conectan. Ni cosas, ¿Quién? pues te acuerdas los compañeros de antes, Sí. Sí, que es que Cristina no se había conectado la otra vez, porque no tenía celular y le habían acabado de comprar la laptop. ya, Por eso no se había conectado. pues que les truene. Bueno, ya ahorita ya la estrenó, Sí, pero pues, no, si no ahorita le aviso a ver si se conecta. va a pensar que a la 1:30, a la 1:40, y no. Tú dices Es que ella, bueno, ella parecía que era a la 1:30. que ya le dijiste que era 1:20, No, déjale, le digo, le mando mensaje. y que ya estamos listos. Y a los demás, porque pues ya es la hora. Muy bien, muy bien. Los códices. Los códices aztecas, mayas. Ahí está Mario Alberto. Ya le avisé a Cristina y ahorita ya se va a conectar, profe. Muy bien. Desde allá bien lejotes, ¿verdad? Mario Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está, profe? Aquí esperando a la gente. Oiga, profe, Hey. haciendo paréntesis, le mandó a saludar el profesor Gobi. Mi tocayo. Ándele. ¿Y Me dónde lo... dijo, ahora que lo veas en clase, me lo saludas. Dile que me da gusto saber que estás en clase con él y me lo saludas, por favor. Dile, le mando saludos, Gobi. Sí, fue mi alumno. Estaba chiquillo en secundaria. ¿Por qué lo conoces? Ok. Ya Qué llegué, bueno. profe, ¿Alguien ha visto a Chris? ya llegué. Ah, ¿dónde andabas? ¿Dónde? Estaba lavando un plato que ensucié. Pero con laptop nueva, Ah, ¿no? Por ahí, ey, por sí. ahí me dijeron. Muy bien. ¿Y dónde lo conociste, Mario? Al Gobi. Lo que pasa es que a veces me lo encontré en el y ahora sí hemos seguido en comunicación.
y le platiqué que estaba con usted en clase, fue cuando me dijo, ay, ahora que lo veas, tu clase me lo saludas, dile que le mando a saludar. Gobi, que andamos, está dando clases en una escuela, pues aquí cerca de Guanajuato. Ah, pero de gobierno. ¿Es de gobierno o Sí, particular? creo que sí, profesor. Ah, igual también nos los saludas. Somos los tocayos, Gobi. Somos los Gómez. Estamos ingresando gente. Sí, me contó por qué el de los Sí, Gómez. los Gobi. Muy bien. Dani, ¿ya te dormiste? No, profe, aquí ando. Pregúntale a Chris si hizo la tarea. Sí, sí la hice. ¿Y por qué viste que le pregunté yo? Para que la despiertes. Despiértate, Cristina. A ver, Chris, te escuchamos. ¿Qué, Era de los códices prehispánicos. ¿Qué investigaste? Dice, los códices prehispánicos de Mesoamérica son un conjunto de documentos realizados por miembros de los pueblos indígenas de Mesoamérica antes de la conquista española de sus territorios. Estos documentos constituyen un testimonio del modo que los indígenas mesoamericanos concebían el tiempo y la historia. Muy bien, hasta ahí. Hasta ahí para que Laura continúe. Sí, Ahorita hacemos un recuento de todo. ok. Se me perdió. Muy bien, ¿qué más? ¿La clave o qué? ¿La contraseña? No. Dice, los códices prehispánicos muy pocos existen actualmente porque desde la conquista fueron destruidos en forma generalizada. Primero en la toma de los edificios como se guardaban y después en autos de fe que organizaban los frailes europeos para aniquilar lo que aquellos consideraban como obras del demonio. Hasta ahí. Ya vamos armando el rompecabezas. ¿Quién sigue? El que quiera leer. ¿Alguien tiene cómo se construían? ¿Cómo se elaboraban? ¿Con qué materiales? ¿Qué utilizaban para hacer los códices? Bueno, ahí va. Mario, ¿alguna idea? Ya Lo lo encontré. hacían en diferentes, ¿cómo se llama? ¿Materiales? Creo, lo hacían en piedra, lo hacían en, como tipo pel, no sé si en un momento dado, con dibujos, Sí. o expresiones que en un momento ellos, iban explicando, iban dando forma a la escritura, y ahora sí que ellos ya tenían pues un entendimiento que estaban haciendo, que estaban expresando en esas escrituras. Muy bien. Chris, ¿ibas a decir algo? Sí, encontré que el soporte material de los códices era de papel de amate, piel de venado, tela de algodón tejida en telar de cintura, papel de maguey para los prehispánicos, y en los coloniales era papel europeo, tela industrial de pergamino. Así es. ¿Qué más, Jesús Ortiz? Los códices fueron destruidos en grandes cantidades. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. ¿Qué más, Dani? Ahí voy, profe. O sea que ya te habías ido a trabajar. No, nada de eso. Todavía no.
Ay, es que espérame, me salí de la página que estaba. ¿Dónde andabas? Es que estaba en una página, pero como me metí a la videollamada, se me quitó. Ándese. De los códices prehispánicos, muy pocos existen actualmente, porque desde la conquista fueron destruidos en forma generalizada. Primero en la toma de los edificios donde se guardaban, Amotzicali, y después en autos de fe, que organizaban los frailes europeos para aniquilar lo que ellos consideraban como obras del demonio. En la colonia, la destrucción se volvió sistemática y continua, por una parte debido a denuncias de propios indígenas convertidos al catolicismo, y por la otra parte a petición de las autoridades religiosas y civiles. Ok. ¿Hasta ahí o le sigo? Hasta ahí vamos a hacer una explicación. ¿Alguien ha visto a Sergio Rocha? ¿No lo han visto? ¿Dónde andaba No. Sergio? Mi casa, profe. ¿Y por qué no entrabas a clase? Era la 1:30, ¿no? No, 1:20, porque así tenemos que empezar. Lo que pasa es que acá en la plataforma pues va por medias. Sea usted bienvenido. Gracias, profe. Saludos a Anet. Ya está. No, yo tengo para todos. Muy bien. Muy bien. Vamos a reorganizar. Cada pueblo, pensemos en la antigüedad. Cada pueblo, cada cultura formó su propia historia. Unos de un modo, otros de otro, y en forma concreta estamos ubicados en las culturas prehispánicas de aquí de México, porque hubo más. Por ejemplo, en Chile estuvieron los araucanos, que eran como los aztecas aquí. En Argentina, los pampas, por eso les dicen así. En Paraguay eran los guaraníes, y así sucesivamente. Aquí en México eran los más importantes, los aztecas y los mayas y los toltecas, obviamente. ¿Cómo conocemos su historia, su forma de vida, su paso por este lugar? A través justamente de los códices. ¿Qué eran los códices? Eran pinturas. Por lo tanto, la escritura que elaboraron los aztecas y mayas se llama pictográfica. Es decir, ellos no utilizaban letras, jeroglíficos, nada. Cada dibujo, lo decías Mario, cada dibujo representaba una idea, un tema. Por eso se llama picto, figura, dibujo, grafía, grafé, descripción. Descripciones a través de dibujos. ¿Cómo hacían los códices? Los hacían los pinceles con la punta de maguey, pintaban, dibujaban. Los colores los usaban de un insecto que para ellos era sagrado. El insecto, la cochinilla, hembra, que se daba en los nopales. Tenía que sacarla así en forma muy escrupulosa porque era considerada un animalito divino. Y luego ya, ¡pum!, lo espanzurraban y le sacaban el tinte, el colorante. ¿Y saben con qué pintaban el color negro? Con restos humanos. Los aztecas eran consumidores de carne humana. Tenían pirámides que se llamaban teocalis. La principal estaba donde está ahorita la Catedral Metropolitana del DF. Abajo estaba el Gran Teocalli, una pirámide pequeña donde subían a los prisioneros. Los inclinaban, la gente abajo, había como una capilla, y a una orden dada de un tajo, con un cuchillo de obsidiana, que es piedra de volcán, les abrían, sacaban el corazón palpitante todavía, lo ofrecían al dios Huitzilopochtli, el colibrí hechicero también le llamaban,
y lo guardaban en como en un vaso, en un recipiente, como si fuera una veladora. Luego la sangre que empezaba a correr, los sacerdotes la agarraban y se la embarraban. Hasta 8 días duraban con la sangre los ingratos ahí pegada. Así que era un mosquero. Y una vez que se desangraban, partían el cuerpo y lo entregaban a la gente para comérselo con la planta sagrada que era el maíz. Aviso, ese es el origen del pozole. Y se lo comían. Y los huesos los quemaban y el residuo que quedaba del carbono, con eso usaban el color negro para pintar. Y luego las calaveras, el cráneo lo ponían como trofeo ahí. Un montón de trofeos. Era un trofeo máximo que tenían ahí los teocalis. Luego utilizaban, ya lo habías dicho, Chris, ¿qué utilizaban? ¿Telas de qué? De algodón, piel de venado, papel de amate y el papel de maguey. Sí, el amate es un árbol. Utilizaban lienzos o mantas. Y luego los acomodaban como si fuera un acordeón. Cuando los consultaban, abrían como un acordeón, un biombo. Y ya que los consultaban, los cerraban y los guardaban. Ahora viene otra pregunta. Vaya, pueden googlear ahorita. ¿Qué contenían los códices? A ver, busquen. El que busque encuentra. Yo andaba buscando a Sergio y ya lo encontré. ¿Qué contenían qué? ¿Qué contenían los códices? ¿Qué información? ¿Eran puros dibujillos o qué? ¿O qué representaba cada dibujo? ¿O dibujaban por dibujar? No. Cada dibujo era un tema. Era, por ejemplo, algún acontecimiento, o parte de la vida diaria, lo expresaban de manera. Sí, ese es un tema. Costumbres de la vida diaria. Por ejemplo, Aquí dice que cómo las mamás educaban a las hijas y los papás, hombres, a los hijos, el papá, y les daban consejos que debían seguir para toda la vida. Ese era un tema. ¿Qué otros tienen por ahí? decía que mostraban algunos rasgos y cálculos matemáticos y astronómicos de la civilización maya. Así es, eran tratados de astronomía. Ajá. Por ejemplo, los mayas eran grandes astrónomos. Los mayas tenían un observatorio que se llamaba el Caracol. Los gringos se inspiraron en él para construir el suyo, que se llama Monte Palomar. Y tenían unas medidas exactas con relación al tiempo y al espacio comparado con nuestros días. Muy bien, ese es otro tema. Tratados de astronomía. ¿Qué otros encontraron por ahí? Son muchos temas. Se vale googlear. A ver, A ver, Dani. dice, para los tlaicus en náhuatl, los que escriben pintando, eran muy importante destacar el poder, así como también las expresiones faciales y corporales. Podían plasmar hombres o mujeres, ya que tenían una habilidad en el dibujo. Se les adestraba en la lengua y en la cultura náhuatl. Estudiando en el Calmec junto a los antiguos sacerdotes, eran los únicos que podían interpretar lo que estaban plasmando en los códices, pues ellos conocían bien cómo se manejaban sus tradiciones, ritos, costumbres y demás. Sí, no cualquiera era pintor o no cualquiera tenía la libertad de.
tenía que ser de la nobleza. Eran gente escogida para, lo dijiste muy bien, escribiendo, pintando, o escribir pintando. Esa es la idea exacta. Ellos escribían pintando, con dibujos, y por eso se llama pictográfica. No cualquiera era aceptado. Había una escuela para los nobles, era el Calmecac. Como ahorita escuelas privadas y escuelas de gobierno, ya había desde entonces, y siempre ha habido esa diferencia, nada más que hay países actualmente en donde no hay ninguna diferencia entre una escuela privada y una pública en cuanto a la preparación, la capacidad, es decir, un alumno de una escuela privada y de una pública, no hay diferencia en la preparación. Lo que hay es simplemente el papá o la mamá que quiera tener a su hijo en tal escuela, pero las preparaciones son de igual modo. Estoy hablando de Francia, de Italia, Alemania, etcétera, ¿no? Muy bien. Algunos otros temas, muchos temas que vienen en los códices han servido para reconstruir la historia de nuestro país en la época antigua. La información ha sido extraída de los códices. Los que quedan, porque los auténticos se los robaron. Hay muchos códices originales en Europa y Estados Unidos. Aquí tenemos reproducciones que hicieron los indígenas que se convirtieron al catolicismo y que sabían el contenido, lo reprodujeron de acuerdo a su memoria y a sus conocimientos de los códices que se habían llevado los europeos. Hay en Alemania, en Francia, en Italia, en Holanda, en Inglaterra, Austria, Estados Unidos. Y los indígenas ya católicos o con el idioma español lo reprodujeron. Y esas son las que tenemos en el... ¿Alguien ha ido al Museo de Antropología e Historia en México? Un día que vayan, no nada más a ir a Chapultepec o a Tepito a ver qué compran. En el Museo de Historia, por lo menos necesitas 3 días, 4 para ver todo lo que hay. Es una maravilla todo lo que contiene el museo. ¿Habrá otros temas que ya descubrieron? Yo. Temas de los códices. A ver. Dice, en la adolescencia, alrededor de los 15 años, las mujeres se casan y los hombres entran a Calmec, el centro de enseñanzas superiores, y aprenden de la vida religiosa, sobre todo a pedir penitencia. Ocupan cargos importantes como embajadores o gobernantes. Y si trabajan duro, son nombrados jueces, quienes el privilegio de poner castigos a quien fallen en los casos de adulterio. Hay algunos códices que están anotados en lengua castellana, dando una interpretación que fuese entendible y coherente para que el virrey los leyera. Sí, los indígenas que se convirtieron al catolicismo fueron los que los tradujeron al español. A ver, de los consejos y demás. Primero, había castigos durísimos. Dijiste que se casaban muy jóvenes, ¿no? 15 años, 14. Sí. Es que las condiciones de vida eran durísimas. Un azteca de 40 años ya era un ser viejísimo. Era una altísima probabilidad los hombres de 40 años de que vivieran por las constantes guerras, medio ambiente, etc. Y muchas cosas eran castigadas con la muerte aquí, según los códices. Por ejemplo, el que tomaba, primero le advertían, si era un joven, ¿no? Después de 60 años, pues casi nadie podían beber la bebida sagrada, que era el pulque. Si seguía tomando, lo amarraban a un árbol, órale, día y noche. Si seguía echando,
lo rapaban para que la gente lo señalara. Y si seguía, le quemaban su casa y todas sus propiedades hasta que entendiera. Llegan los españoles y nos conquistan así como los ingleses a los apaches, todas esas tribus, les cambiaban whisky por información, por pieles, y con eso también los dominaron. A los chinos con el opio, los ingleses. El opio es una droga que convierte a un ser humano en un vegetal, le quita totalmente la voluntad de actuar y nada más está acostado fumando. Muy bien, todo eso viene en los códices. Y hay algo más el origen de nuestros escudos, de nuestros símbolos patrios, viene también en los códices. No sé si alguien lo encontró. De la serpiente y de todo eso. ¿Qué figuras tiene No. nuestra bandera? Una serpiente, un nopal, un águila real y Soy águila real. un laurel, ¿no? Y un lago, ¿no? Ah, sí, también. Sí. Eso dice... Creo que la águila se está comiendo a la serpiente en algo así. Así es. Eso viene en uno de los códices también. Los aztecas eran un pueblo que venía del norte, de Arizona y Nuevo México. El calor estaba durísimo y bajaron a un lugar que se llama Aztlán, allá por Sinaloa. Y una parte de esos no se quiso independizar y fue bajando, guiados por un sacerdote llamado Tenoch. Y según la profecía, donde vieran lo que acaban de decir, un águila devorando una serpiente en un nopal, bla, 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 ahí iban a fundar la ciudad. Y el que los iba guiando era el sacerdote Tenoch. Titlán en náhuatl quiere decir ciudad. Si han visto muchos lugares que terminan en Titlán, ¿no? Tepatitlán, Jalostotitlán, etcétera. Pantitlán. Y en honor al sacerdote Tenoch, le pusieron Tenochtitlán, que era una ciudad acuática. Hagan de cuenta como Venecia, así era Tenochtitlán. Había muchas islitas que le llamaban chinampas y se transportaban como en Xochimilco, así las trajineras. Y la chinampa era una islita donde ellos, ¿cómo se llama? Tenían sembradíos y cosecha de jitomate, entre otras cosas. Y era una ciudad que estaba dividida por 4 calzadas o avenidas. Todavía existen Tlalpan, Tacubaya, etcétera, ¿no? Los que conocen el DF. Y eso viene en los códices, nuestros símbolos patrios. Por eso les digo que la reconstrucción de nuestra historia, mucha información está basada en los códices. Las peregrinaciones, las profecías también. Cuando llega Hernán Cortés, que lo confunden con Quetzalcóatl. Por eso los indios se doblegaron. Pensaban que Quetzalcóatl era un dios, que que Hernán Cortés era el dios Quetzalcóatl, que algún día habían corrido porque les prohibió los sacrificios humanos. Lo corrieron. Y él dijo, dentro de un año caña voy a volver. Y los códices pintan a Quetzalcóatl, alto, rubio, barbado. Y oh, sorpresa, que se cumple ese año y va llegando Hernán Cortés, más o menos con las mismas características. Son dioses, no podemos contra ellos. Es inútil que peleemos. Dice Moctezuma, llévale un montón de regalos para que se vaya. No, salió peor. Le llevaron 20 mujeres. ¿Tú crees que se iba a ir? Oro, plata y hartos regalos. Y no. Estos cuates eran aventureros, no tenían nada en España y aquí les ofrecen
¿Tú crees que se iban a ir? No. Como diría uno de los 10 de mayo, de aquí soy. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, Dani? Tú siempre tienes más información que yo. Ahí voy. Pues dicen, algunas de las representaciones que hicieron los tlacuilos en los códices fueron las expresiones corporales y faciales que hacían. Por ejemplo, para saber que alguien tenía repudio de algo, se le dibujaba la cabeza a 180 grados y con la mano extendida a la altura de la espalda y de la palma extendida. Esto significaba que rechazaba cualquier cosa que no le pareciera. Por otro lado, están pintados aquellos que ejercían el mando. Señalaban con el dedo índice a quienes se refieren y voz firme les ordenaban lo que tenían que hacer. Eso es todo lo que tengo yo, profe. Sí, 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 muy bien. Hace ratito ustedes dijeron que hubo una quemazón de códices. Sí. Cuando llegan los españoles y malos religiosos, se asustaron. ¿Saben por qué se asustaron los religiosos? Porque los dioses... Porque pensaban, ¿Por qué? porque pensaban que eran demoníacos, ¿no? Que eran cosas del diablo y no sé qué. Sí, sí, porque los dioses aztecas estaban horribles, horribles. Los dioses de piedra eran con expresiones de violencia, de miedo, de terror. Y cuando vieron los frailes eso, dijeron, vamos, hay que hacer un quebradero de esto. Y quebraron todos los ídolos. Y como no sabían qué contenían los códices, los asociaron con la expresión brutal de los dioses. Y fue cuando hicieron un quemadero de códices, porque todavía no sabían el contenido, la historia, la geografía, la biología, la ciencia que contenían los códices. Entonces, por su ignorancia, hicieron una quemazón. A eso se le llamaba autos de fe, o sea, cuando había ceremonias, hagan de cuenta como las procesiones, ese es un auto de fe. Hacían una procesión, una peregrinación, iban a la plaza y ahí quemaban todo esto como un rechazo a esta cultura, porque los españoles tenían como lema cuando llegaron oro, gloria y evangelización. Los españoles se sentían como predestinados por Dios para evangelizar toda América, como que era un llamado especialmente de los españoles para evangelizarnos bajo la religión católica. Incluso, no sé si sepan que las primeras constituciones políticas de México, uno de los primeros artículos decía, no habrá más que una religión en todo el país y esa será la católica, apostólica y romana. En las constituciones políticas. Y los papeles religiosos tenían más valor que los oficiales ahorita. ¿Sí sabían eso? El acta de matrimonio de la iglesia tenía más validez que el del gobierno. La fe de bautismo también. Y ahora es al revés, ¿no? Ahora, si no es papel oficial, no vale. Muy bien. ¿Qué más, Sergio, tienes en tu información? Sergio. Tengo los Ok. códices establecían un universo de asociados entre personas, animales, plantas y colores, por lo que resultaba impredecible el conocimiento previo de cada símbolo para fundamentar una relación que luego podía leerse en todas las direcciones. Así es. Eso, toda esa información, decíamos, está junto con las crónicas que después vamos a ver. Son los dos pilares que estructuran la historia de nuestro país en la época antigua. Gracias a ellos, por ejemplo, aquí dice Crónicas de América, origen de
de los mexicas, precio 34 pesos. Ah, no, eso no. Vienen crónicas, el origen de los mexicanos. Todo esto, son información extraída de los códices. Todo esto. Son, son datos de la conquista, de antes de la conquista. Muy bien. ¿Cuánto nos queda en Google? ¿Qué temas tenían también? Tenían temas de historia, de peregrinaciones, de ciencia, de herbolaria. ¿Sí saben qué es la herbolaria? ¿Qué es, Laura? Tiene que ver con las plantas, ¿no? Tiene que ver con las plantas. Es la ciencia de las plantas. Los aztecas eran buenísimos, tenían un gran conocimiento de las plantas y en los códices viene información. Ellos se curaban a base de plantas, así como nuestras mamás y abuelas sabían o saben de curaciones a través de plantas. ¿No es así, Mario? Sí, profesor, era, de hecho era, bueno, se debe decir que era como la medicina de, pues, en su tiempo, ¿no? Y en eso, cualquier situación de enfermedad, ahora sí que cuando se hacían, bueno, se puede decir que se hacía en la medicina en aquel tiempo. Sí, acuérdense que para todo había un té. A ver, díganme 3 tés medicinales. Todavía las mamás saben hacer eso. ¿O no, Dani? O tú les jincas una aspirina y listo, con coca. No, bueno, yo por mi mamá, que la costumbre cuando uno se enferma del estómago, que la hierba del perro, así se llama ese té. Sí, Así se llama, no, es en serio. sí, así se- Para los dolores de cabeza, que el té de manzanilla o el té de, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama ese? Ay, de hierbabuena. de hierbabuena. Y el otro, bueno, otro que dice ella que té de palitos, así se llama. Sí, sí, sí. Sí, son puras varitas. Y ese sirve para cuando uno trae dolor de estómago, así como cólico o dolor de estómago de que te traes empacho o algo así. Bueno, Sí, sí. Y para las penas de amores está el tequila. así ese también. Y para conseguir bellacos, el té quiero. ¿Verdad? Entonces, sí, se le llama medicina natural. Está el té de azares, el del gordolobo, el de manzanilla. Dani, ¿sabías que hay también un jabón que se llama el jabón del perro agradecido? No, Sí, es ¿cuál es ese? para cuando los bañan y les matan las pulgas. Ay, no sabía. ¿Cómo se llama así? En serio, en serio. Bueno, yo tengo una amiga que hace también jabones artesanales y Ajá, también hizo uno hace poquito que era de maguey como con hierbas aromáticas, que ajá. era para, sí, para quitar lo percudido de las manos y eso. Ahí está. Entonces, en los códices hay mucha información de este tipo de plantas. Ellos se curaban con plantas, con ungüentos, pomadas, y todo eso lo aprendieron después los científicos que vinieron de Europa al ver la maravilla se dice que la mitad de la fauna y la flora del mundo estaba aquí en México y en América, antes de que hubiera depredaciones, especies en extinción. La mitad de la flora y la fauna a nivel mundial se encontraba aquí. Pero como el ser humano es un depredador de primera, llega y lo arrasa, creyendo
Antiguamente se creía muy en serio en la cuestión bíblica de que decían que el hombre es el rey de la naturaleza. No, el hombre es parte de la naturaleza, ¿no? Nada de que el rey, vean lo que nos costó con esa idea de que era el rey. Casi acabamos con el planeta, ¿no? En todos sentidos. Muy bien, antes de que nos saque Google, van a poner tarea, biografía, tarea, Cris, biografía Sí. del rey poeta Netzahualcóyotl. Biografía del rey poeta Netzahualcóyotl. ¿Cómo era el rey poeta de, cómo se llama? Netzahualcóyotl. N-E-T-Z. De ahí viene Ciudad Neza. Biografía del rey poeta Netzahualcóyotl y un poema náhuatl o azteca. Un poema náhuatl o azteca. ¿Alguien trae un billete de a 100 a la mano? Ahí viene el rey poeta. Netzahualcóyotl. Nadie trae un billete de a 100. ¿Puros dólares? Nada ahorita. ¿Un poema azteca o qué, profe? Un poema azteca o náhuatl, es lo mismo. En los billetes de a 100 viene el rey poeta. Para que lo vean ahí. Ah, es uno de color rosita, ¿no? El señor. Bueno, está pintado de color rosa. Si es falso, es falencia. Ahí está el poeta, él es. Y viene un poema chiquititito con letras muy pequeñas. En su tiempo libre lo descifran. Es un poema muy chiquitito. Amo el canto del pájaro, etcétera, etcétera. No sé si lo vieron por ahí. Bueno, entonces. Sí, pero está muy pequeño, profe. Sí. Biografía y un poema de la literatura náhuatl. Y con eso terminamos. Ya casi nos echa para afuera. Menos de un minuto. ¿Dudas, preguntas? Profe, y lo mandamos al profesor. ¿Mandé? No, aquí. Lo mandamos a dónde. No. No. Aquí lo comentamos. ¿Sí? profe. Sin mandar, Sí, aquí lo profe. comentamos. Y saludos al Gobi, si lo ves. Pues es que también te... No, aquí es para comentar aquí, no manden nada. Ahorita todavía no. Y saludos Ok, profe, entonces para hacer la tarea y ya lo comentamos el próximo sábado. Exactamente. Aquí lo comentamos y estoy a punto de evaporarme. 10. Bueno, bye, profe. Bonito fin de semana. Bye, gracias. Bye. Gracias, profe, hasta luego. Bye. Bien. Aprovecho con el ceviche. Ya está.